En el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Jaime Sánchez Cuellar, de profesión aparente periodista, la cual ejerce estupendamente, pero de verdadera profesión y vocación agricultor. Jaime tiene una larga trayectoria en medios escritos tan importantes como ABC, 20 Minutos o la agencia ICAL. Actualmente se encarga del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la cooperativa ACOR. Dentro de todo este periplo, Jaime estuvo dirigiendo también la explotación familiar durante aproximadamente 6 años. Labor que, aunque actualmente no es su principal ocupación, sé de buena tinta que ocupa gran parte de su atención. Y es que Jaime, en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hablar, siempre me ha mostrado su pasión por la agricultura. Hecho que sin duda ha sido el motor de un nuevo proyecto personal que me encanta y del cual hablaremos largo y tendido hoy. Se trata de Agroperiodista, un nuevo canal de divulgación donde Jaime utiliza muy bien sus dotes periodísticas para hablar de lo que más le gusta, la agricultura. Y nada, Jaime, después de esta breve introducción, lo primero, darte las gracias por participar en Agricultor Digital. Y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y qué te llevó a dedicarte a la agricultura. Bueno, pues muy buenas, Mario. Muchas gracias a ti por invitarme a participar en tu programa, en tu podcast. Lo habitual es que yo haga las preguntas, así que hoy me toca responder y no es una situación cómoda para mí, ¿eh? O sea que, bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. La verdad es que yo soy periodista de formación y agricultor en prácticas, suelo decir, de vocación, porque me parece una profesión muy compleja y muy difícil y en la que nunca acabas de aprender, ¿no? Entonces, efectivamente, mi familia tenemos una explotación agraria que gestionaba mi padre, que viene de mi abuelo, que ahora se suele utilizar mucho lo de tercera generación, cuarta generación, y voy a investigar a ver hasta qué generación nos remontamos, porque creo que son unas cuantas. En Sí, sí, resumen, sí. que somos varios hermanos que gestionamos esta explotación y efectivamente durante 6 años pues estuve al pie del cañón gestionando la explotación, subiéndome al tractor y haciendo los números, o sea, haciendo un poco todo. Y porque, bueno, pues yo lo he vivido desde pequeño y me encanta la agricultura y todo lo que supone a lo largo de un año, la cantidad de cosas diferentes que ocurren en el campo a lo largo de un año. Y una vez que conoces eso, pues es que te enamoras rápido, o sea que es fácil, es fácil, es fácil. Genial, Jaime. Pues vamos a pasar ya al tema principal de hoy. Pero antes, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, os invito a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando. Además, hemos habilitado una sección en la misma para que podáis mandarnos vuestras preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, con idea de poder hacer después una sección específica para darle respuesta. Por supuesto, también os podéis poner en contacto con nosotros a través del email info@agricultordigital.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Y Jaime, empezando un poquito por el lado más personal, ya nos has contado un poquito de dónde nace esa inquietud con la agricultura, el campo y demás, pero bueno, siendo como sois tantos hermanos y más, ¿por qué en este caso tú decidiste quedarte a cargo de la protección familiar? ¿Y cuáles sobre todo son los orígenes, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles fueron las primeras tomas de contacto con el campo y la evolución un poquito hasta llegar a esa gestión. Bueno, pues mi primera toma de contacto con el campo, pues yo la recuerdo de niño, subido a un tractor, pues yo creo que era un Deut de X, uno de estos así grandotes que te tenías que, bueno, pues yo qué sé, tendría a lo mejor 8 años, 9. Recuerdo que me tenía que poner de pie con las dos piernas para poder pisar el embrague y frenar, ¿no? Porque mis hermanos, bueno, a ver, somos muchos hermanos, somos 9 hermanos, pero yo soy el pequeño. Alguna ventaja tiene. Entonces yo llevaba el tractor mientras mis hermanos cogían la paja, ¿no? Entonces, bueno, te cuento esto porque mi padre era veterinario y teníamos ovejas, que era una auténtica pasión para él, y tenemos agricultura. Bueno, pues mi recuerdo de la infancia en el campo es los veranos, pues recogiendo un montón de paja para el invierno, para las ovejas. Ujú. Bueno, esa es la primera toma de contacto.
claro, como eso lo he vivido desde pequeño, pues el conocer una cosa te facilita pues tener cariño hacia ella, amarlo y disfrutarlo. Y luego nada, pues he seguido vinculado pues todos los veranos, ¿no? Pues como tantos hijos de agricultores que durante el invierno estudiábamos y en el verano echábamos una mano Claro. en la agricultura. Ujú, Así que nada, allí pues tenemos distintos cultivos de secano, de regadío. Allí nos conocimos tú y yo, Mario, ujú. viendo algunos de los cultivos y bueno, pues ahora pues intentando actualizar esa explotación muy diversificada con nuevos cultivos y bueno, pues intentando actualizarnos Ujú. y sacarla adelante, claro. Genial. Pues mira, al igual que tú también has tenido en el programa algún perfil muy interesante de personas que quizá no procedían directamente de la agricultura, habían estudiado otras carreras y demás y deciden después volver al campo. Creo que también viene muy bien, o igual hay personas que se lo están planteando, que nos cuentes cuál fue tu experiencia gestionando la explotación familiar y sobre todo también cuáles fueron los principales aprendizajes que te llevaste durante ese periodo. Bueno, cuando yo empecé, quizás me acerqué al campo con una imagen un poco bohemia, ¿no? Tenía el recuerdo de esos veranos donde básicamente lo que hacía era pasármelo bien en el campo y entonces intentas recordar eso, ¿no? Eh, el principal aprendizaje que yo me que yo me llevé estando 6 años al frente de la explotación es que la agricultura es una toma de decisiones constante, cada día. Pero en todo momento estás tomando decisiones que tienen una acción directa sobre lo que va a ocurrir en los siguientes meses, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante tomar buenas decisiones, ¿no? Porque si te equivocas, pues lo vas a estar arrastrando durante todo el ciclo del cultivo, probablemente. Entonces, te sorprende, ¿no? O sea, yo, pese a tener ese contacto habitual con el campo, no era plenamente consciente de que la toma de decisiones es continua. De hecho, recuerdo que me decía mi hermano que le había dicho un agricultor mayor, ¿no? Dice, no, si la agricultura es muy fácil. Dice, solo son 100 lecciones. Lo único que cada año aprendes solo una. Entonces, entonces Qué bueno, bueno. es curioso, ¿no? Y entonces, claro, esa toma de decisiones lo enlazo mucho con el contenido habitual que tienes en tu podcast, ¿no? Con la tecnología, con la agricultura digital, cómo se está transformando toda la agricultura, cómo se está transformando ahora mismo para tomar mejores decisiones en tu labor diaria, ¿no? Ujú. Y cómo ha venido toda esa tecnología a ayudarnos y a ser pues muchísimo más eficaces, ¿no? Sí. Entonces ese ha sido mi principal aprendizaje. Tenemos que estar tomando decisiones constantemente. Pues sin duda creo que es interesante y también a mí me sorprende mucho, sobre todo porque cuando entra un perfil diferente a, pues eso, a lo que es el día a día de la agricultura y a la producción, en este caso como agricultor, mm, a mí me gusta mucho hablar con ellos, porque normalmente soléis o suelen tener una visión muy diferente en cuanto a lo que acabas de comentar y se le presta especial atención e importancia a esa toma de decisiones. A mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando un agricultor no se plantea ciertas cosas a la hora de tomar decisiones, simplemente las toma, pero no es consciente de las consecuencias que puede tener después esa decisión. O bien porque no se lo ha planteado, o bien porque no conoce la importancia, o como más o menos le ha ido bien con lo que ha estado haciendo, pues por intuición un poco o por tradición lo hace de aquella manera. Pero es muy interesante trabajar con perfiles nuevos, con gente que tiene un mindset diferente a la hora de hacer las cosas, por eso mismo, porque sí que tildan o le dan la importancia que tienen a la toma de decisiones. Y buscan y contrastan y preguntan y se interesan y hasta que no comprenden algo lo repiten. Entonces creo que esa es la vía en la que tenemos que seguir y no tomar decisiones por el simple hecho de, pues eso, lo típico, ¿no? Porque se ha hecho toda la vida, ¿no? Creo que ahí estamos en un momento Ujú. muy interesante. Yo, por otra parte, muchas veces creo que también hay que ser conscientes de que estamos abrumados de información y que la toma de decisiones a veces es un proceso complejo.
¿vale? Y que tampoco podemos agobiarnos en exceso a la hora de. Muchas veces cuando yo, por ejemplo, tengo que tomar una decisión, a veces estoy inseguro de decir, joder, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero también eso te genera el seguir buscando, el seguir interesándote y también creo que desapegarte un poquito del resultado no viene mal en ocasiones para no pasar noval a nivel de si he tomado la decisión correcta o no, que Mm. esa circunstancia suele ser también compleja de manejar. Es verdad, porque hasta ahora al menos ha sido muy habitual Sí, tomar decisiones en base a, bueno, siempre se ha hecho así, pues seguimos haciéndolo así, hasta que en tu comarca, en tu zona, pues llega algún agricultor que empieza a hacer las cosas diferentes, todos observamos y dice, "Oh, parece que le va bien, ¿no?". Porque, bueno, sí que es verdad que quizás en otros ámbitos hay un axioma habitual de sí, si haces las cosas siempre de la misma forma, siempre obtendrás los mismos resultados. En la agricultura no es tan sencillo, pero sí que es verdad que bueno, si haces siempre las cosas igual, siempre tenderás sí. a obtener lo mismo. Entonces, bueno, si tu resultado es positivo, pues por supuesto, a lo mejor tienes Genial. pocas cosas que cambiar, pero, pero si quieres dar un paso más, pues hay que empezar a analizar, ¿no? A empezar a Sí, analizar sí, sí. todas las fases del proceso y ver dónde hay un Sí. margen de mejora, ¿no? Ujú. Sí, sí, además, y por concluir un poco con esto, creo que al final tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene cualquier pequeña decisión que se tome en una explotación y es una responsabilidad grande. El hecho de decir sí A o B ya simplemente está condicionando el devenir de una producción. Entonces, bueno, pues si Ujú. tú puedes hacer o tomar esa decisión fundamentada en algo objetivo, como puede ser un dato, como puede ser la información que te provee un técnico, hazlo. Entonces, eso es un poco Ujú. lo que nos tenemos que quedar. Sí, sí. Yo por ponerte un ejemplo tonto casi, a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que yo, por ejemplo, en la orientación de cómo sembraba mi cultivo, en cultivos de regadío, vi que cambiaba, que cambiaba mucho una orientación u otra. Entonces, bueno, yo sembraba siempre, pues como lo habíamos hecho en esa tierra en concreto, en esa parcela, siempre habíamos sembrado de esta manera y ya está. Y no te planteas que sembrando quizás de otra forma, el cultivo va a tener una mejor orientación y la radiación del sol va a ser mucho mejor y los resultados cambian. Y bueno, pues, o sea, que son decisiones que a lo mejor no te paras a pensar. Alguien que llega desde nuevo al campo y hasta esas cosas pues tienen, ahora ves, claro, ¿no? Ahora a lo mejor estoy diciendo una obviedad, ¿no? Pero Sí, ahora sí. ves que dices, bueno, fíjate qué cosa tan pequeña cómo cambia, ¿no? De hecho, en relación a eso, yo creo que muchas veces el papel del consultor no está bien valorado en la agricultura, porque al Ujú, final, todo hay que decirlo, la agricultura mueve unos números que muchas veces cualquier explotación mediana o pequeña está moviendo un dinero que pocos negocios o pymes lo mueven, por así decirlo. Y cualquier decisión, por pequeña que sea, requiere de un riesgo importante. Entonces, si un consultor, por el simple hecho de decirte, haz esto así, oriéntalo de otra manera, te va a multiplicar la producción por 1,5. Tú fíjate si le ujú, has ganado dinero gracias a él, o si se merece que le pagues un porcentaje de esa parte que te ha hecho mejorar, ¿no? Así que ujú. eso también es interesante de comentar. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque ya llegamos a un grado de producción, de especialización, donde ya pequeños detalles es donde tienes que afinar para seguir dando un paso adelante. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, Jaime, y por centrarnos un poquito más en tu proyecto, en Agroperiodista, cuéntanos un poco de qué se trata y también por qué comenzaste o por qué decidiste comenzar con este proyecto. Bueno, pues Agroperiodista es un podcast nuevo, donde, bueno, quizás uno o trato de unir mis dos pasiones, ¿no? Un poco el periodismo, la comunicación con la agricultura. De ahí un poco también el nombre, ¿no? De agroperiodista, que pues casi digamos que define un poco mi dualidad. Y bueno, la verdad es que todo surgió a raíz del curso de especialización en comunicación agroalimentaria, donde estuvimos trabajando pues, bueno, distintas técnicas, ¿no? De comunicación y donde, pues, pensando un poco en proyectos de futuro, pues hablando un poco con la directora y tal, pues le planteé esta opción y estuvimos trabajando cómo desarrollarlo y sacarlo adelante.
también porque yo como periodista, pues quizás como medio, probablemente de lo que menos he hecho ha sido radio, apenas un contacto de 6 meses, y es, sin embargo, pues el medio que a mí más me atrae. Más me atrae por el tema de la voz, ¿no? Y aquí a lo mejor pues, podríamos entrar a hablar, ¿no? Pero comunicar con la voz es, pues a día de hoy, mira que se ha desarrollado la tecnología, pero no hay nada que comunique tan rápido y de forma tan eficaz como la voz, porque es inmediato y, y además pues todos los cambios que se producen en la entonación, en a la hora de articular las frases, pues Sí. comunica muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que eso, campo, agricultura, periodismo, comunicar con la voz, bueno, digamos que era como un camino que me resultaba natural, ¿no? Para poder investigar Sí, en él, sí. vamos. Además, en relación a lo que dices, yo estuve hace unos meses con unas mentorías específicas para el tema de podcast, comunicación y demás, y lo primero que me dijeron fue, cuida mucho lo que dices y cómo lo dices porque te estás metiendo en la cabeza del oyente. Y es cierto, totalmente cierto. O sea Sí, que, sí. Claro, además cada oyente lo escucha en un momento o en una situación. Pero es verdad que habitualmente es con unos auriculares, entonces ya lo tienes como muy, ujú, suena muy dentro de ti, ¿no? Suena muy sí, dentro de sí, ti. sí. ¿Y cuáles son los objetivos fundamentales que tú te planteas con el proyecto? Bueno, pues a ver, mi objetivo inicial, ¿no? Es, pues, y el que me gustaría, ¿no? Sería ser útil para quien lo escucha, ¿no? Eh, Yo al principio me planteaba, digo, bueno, esto lo ideal es que se escuche por alguien que está subido en un tractor, ¿no? Entonces tú estás subido en un tractor, con lo cual ya estás definiendo un poco el público al que te quieres dirigir y según estás en el tractor, si tú escuchas esto y te resulta útil, pues esto sería un poco lo fantástico, ¿no? Es muy difícil porque al final generar contenido de interés, pues no es nada sencillo. Y bueno, ese es un poco el objetivo, ser útil para alguien que está subido en un tractor. Me río porque es que en el fondo creo que compartimos esa visión, ¿no? Yo siempre Sí, decía, joder, un agricultor que se pasa 10, 12 horas en un tractor, digo, con que tenga contenido que le aporte conocimiento o le aporte entretenimiento y conocimiento durante 2 horas, joder, ¿cuánto le puedes ayudar a ese hombre? Yo, por ejemplo, ujú, joder, en mis ratos libres, cuando voy con el perro, cuando voy en viajes en el coche, es que no me lo planteo 2 veces, soy un podcast adicto, de diferentes temáticas, de diferentes tal, y me ponía a buscar cosas que tuvieran que ver con agricultura y veía que no había nada. O sea, de hecho, soy ya aférrimo a tu podcast, animo a todo el mundo que nos va a escuchar a que lo siga también. Y pues muchas eso, gracias. creo que es una manera muy sencilla de aportar y que también va a tener su lugar y su momento en la agricultura dentro de muy poco. Yo creo que es un sector que está despegando y que al final, pues es que el contenido es sencillo de acceso en cualquier momento, en cualquier lugar y que encima te puede llevar a generar una gran experiencia en las personas. Así que animarte a que continúes con él. Y dentro de Gracias. este proceso de podcasters, ¿cómo de importante consideras dentro del sector la comunicación para transmitir la información? Bueno, pues bueno, para mí la comunicación en el sector agroalimentario es trascendental. Al final, de lo que estamos hablando es de que la sociedad te conozca, ¿no? A lo mejor como sector, y sería un plano más general, pero también desde una empresa o desde una organización. Eh, Cuando la sociedad te conoce, empatiza contigo. Cuando una persona te conoce, empatiza contigo, confía en ti. Claro, yo me pongo en lugar de una empresa y, y al final mi producto se va a vender porque el cliente confía en mí, ¿vale? Si no hay confianza, es difícil vender. Tú puedes hacer un buen producto, pero si no confían en ti, Ujú. es complicado vender. Entonces, la comunicación trabaja esos aspectos, ¿no? Trabaja la confianza, trabaja la reputación y yo creo que el sector,
por hablar en general, sí que se está dando cuenta, ¿no? Que hay que comunicar eh, porque tiene muchos beneficios. Ahora hay que empezar a comunicar. Es decir, Ahí está. Y ahí sí que nos llegamos hemos dado ahora. cuenta, sí que nos hemos dado cuenta de que hay que comunicar, ahora hay que empezar a comunicar. Porque, y esto es fundamental, si tú no comunicas, otros pueden comunicar por ti y a lo mejor no en la línea que a ti te gustaría comunicar, ¿no? Hay sectores Efectivamente. dentro de nuestro sector, ¿no? Hay áreas que tienen un reto verdaderamente importante, ¿no? Estamos viendo ahora, por ejemplo, con la ganadería, donde hay muchísimos intereses, donde hay mucho dinero en juego, y bueno, pues se puede volver todo en contra de ti, sin tener capacidad de reacción. Precisamente este ejemplo que pongo probablemente es uno de los sectores dentro del agro que más se está moviendo y más está avanzando porque, claro, están viendo que la situación es compleja. Pero bueno, la comunicación es eso, es trasladar una imagen antes de que otros la trasladen por ti. Efectivamente. Y además yo creo, joder, que es que tenemos mucho que contar, que muchas veces no Mm, valoramos lo que tenemos, pero al final el sector productor tiene mucho que contar al consumidor. Si queremos realmente, también trataremos el tema después, que al final un consumidor valore un producto, tiene que conocer qué hay detrás de él y lo bien que lo hacemos. mm. Porque no todo el mundo tiene la suerte, a lo mejor como tú y como yo, de conocer realmente desde pequeño cómo se producen los alimentos. Entonces, si tú no conoces, tú no valoras. ¿Y a por qué vas a ir? O a por lo más barato, o por lo más sencillo, o a por lo más tal. No, espera, vamos a rizar el rizo, vamos a contar lo que estamos haciendo. Entonces creo que Es es que básico. ahí das para mí una de las claves del momento que estamos viviendo. Y es que yo en mi caso hablo por mí y también seguramente el tuyo y las generaciones anteriores han tenido una vinculación con los pueblos tremenda, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eh, mira, hablaba el otro día con mi mujer, ¿no? Sus sobrinos, por ejemplo, viven en Madrid, ¿no? Por hablar un caso en concreto, ellos no tienen pueblo, no tienen ese conocimiento de la agricultura que había antes, ¿vale? Para ellos, les resulta difícil saber, primero, cómo se produce, qué retos tiene, qué dificultades, qué complicaciones tiene la agricultura, por qué merece la pena mirar la etiqueta o no. Bueno, hay un desconocimiento absoluto del sector y luego, claro, es, como ellos puede haber un gran número de consumidores que sin ese conocimiento, conocimiento, van a la puerta del supermercado, van a la estantería del supermercado a comprar. Y, y claro, si no hay conocimiento, no hay empatía, que lo comentábamos antes, y si no Eso hay es. empatía, que estamos fuera de Sí, juego. sí, total. Además que a mí me da mucha pena cuando se ubica a los alimentos como una commodity, cuando es mucho Mm. más que eso. Entonces creo que, bueno, ahora después hablaremos un poquito de la parte Ujú. general del tema, así que vamos a continuar Vale. con esta parte principal. Que para terminar, básicamente, ¿qué echarías en falta o qué crees que necesitamos en el sector de la divulgación de conocimientos, sobre todo a nivel de agricultura y agronomía a través de los medios digitales? Bueno, pues yo creo y además tú lo estás trabajando, ¿no? Desde un punto de vista formativo, creo que sí que existe un nicho interesante, ¿no? La demanda de profesionales en el sector está en continuo crecimiento. Estamos viendo noticias de paro cero entre los ingenieros agrónomos, pero claro, el conocimiento también está en continuo crecimiento. Hace falta actualizarse constantemente. Entonces, esos profesionales necesitan una actualización constante de su formación para estar al día en un mundo tan cambiante como es la agricultura a día de hoy. Entonces, desde ese punto de vista, puede haber un interés, ¿no? Y desde un punto de vista divulgativo, pues la verdad es que el sector tiene pues muchos medios, ¿no? Para informarse y hay una gran cantidad de información disponible, hay que buscarla, hay que encontrarla
y pienso que el podcast pues puede ser un medio más, un transmisor más, ¿no? De esa información con el poder de la voz que hemos comentado antes y que encaja, tiene cabida respecto a las vías de comunicación que hemos tenido hasta ahora, vamos. Y en este sentido, ¿qué podemos esperar de un canal como Agroperiodista? Bueno, pues a ver, yo acabo de empezar, ¿no? Y en cierta medida, Mario, pues yo estoy experimentando, ¿no? Eh, Estoy conociendo el medio, lo primero, y experimentando un poco hacia dónde enfoco bien el canal, ¿no? Pero bueno, sobre todo me gustaría que quien se acerque a Agroperiodista pues encuentre pues historias que despierten su interés y que le puedan aportar algo, ¿no? Con dos tipos de perfiles. A mí un perfil que me gusta es el agricultor, ese agricultor que está haciendo las cosas bien, pues que lo pueda contar, ¿no? Seguro que tiene muchas cosas que contar. Y luego, bueno, pues también aportar a todos los agricultores que puedan escuchar el podcast o todos los profesionales que puedan escuchar el podcast, pues aquellas novedades que ocurren en el sector que suponen un cambio. O sea, aquellas novedades que, ostras, esto cambia la forma en la que veníamos haciendo las cosas. Y es un poco esas dos líneas de trabajo las que me propongo, vamos. Genial. Pues nada, Jaime, para finalizar y como en cada programa, vamos a hablar ahora sobre una serie de cuestiones un poquito más generales, pero que no son menos importantes que las que hemos hablado. Uh-huh. De esta forma, seguro que tu visión de periodista, agricultor y por otro lado también consumidor, como no, pues nos aporta bastante y nos permite poquito a poco seguir avanzando hasta encontrar soluciones y que nos permite seguir avanzando en la dirección adecuada. Como siempre digo, soy un fiel creyente de que nuestro sector tiene la llave para ser un ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Por eso, ¿cómo crees que desde la agricultura podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático? Bueno, pues ya que hoy estamos hablando de comunicación, yo creo que de entrada comunicando bien, ¿vale? Comunicando bien. Yo creo que en general las cosas se están haciendo bastante bien y en cambio pues tenemos ciertas crisis informativas en el sector, ¿no? La última con el tema de las vacas y las emisiones de CO2 y las ganaderías. Y claro, luego ves informaciones en el que la mitad de los gases de efecto invernadero los producen 25 grandes ciudades y 23 de ellas están en China, ¿no? Y dices, coño, y el problema son las vacas. Entonces, ahí no estamos informando bien o no estamos comunicando bien. Genial, sí, Así sí, sí. que lo primero, y ya que hoy estamos hablando de comunicación, creo que es comunicar mejor. Se puede mejorar más en el fondo de la pregunta, como qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer el sector para el cambio climático? ¿Se puede mejorar? Pues claro que se puede mejorar, ¿no? La agricultura se dirige a un modelo sostenible, que también es un debate interesante, porque a veces sostenible no es muy compatible con, estoy pensando, y estoy hablando mucho de ganadería hoy, pero estoy pensando en esas macrogranjas. eh, claro, ahí la sostenibilidad está garantizada porque tienes la máxima producción en menos espacio, con menos recursos, pero a lo mejor no es esa la sostenibilidad que buscamos, ¿no? Claro, pero nos podemos ir igualmente por ejemplo, un cultivo como el de hortícolas, ahora que está tan en Sí. boca de todos el tema del almendrón, un cultivo muy intensivo de frutas y hortalizas y demás. O sea, que al final es un poco el símil llevado a lo mismo. Es como tú Ujú, hagas ese cultivo, no la dimensión, no la forma de cultivo, la que lo hará sostenible o no. Evidentemente hay ujú, prácticas de cultivo que contribuyen más o menos a la liberación de gases de efecto invernadero, al secuestro de carbono, etcétera. Entonces, oye, se están haciendo muchas cosas ya para intentar paliar los efectos negativos que puede tener la agricultura. La agricultura ujú. también es un sumidero muy importante de carbono, que de hecho tendremos dentro de poco una entrevista para hablar exclusivamente de cosas como esta. Vamos a contarlo, no solamente cuando salga en un medio que las vacas emiten mucho metano o que la agricultura está provocando que el mar menor X,
que puede tener su parte de verdad, yo no digo que no me voy a meter en ese jardín, pero escucha, vamos a contar todo lo que estamos haciendo también bien, porque no olvidemos lo que has dicho tú, qué porcentaje representa la agricultura respecto del total de las cosas que hacemos mal. Vamos a meterle mano al grueso y vamos a dejar a que los agricultores hagan su trabajo. ¿Que lo pueden hacer mejor? Estamos de acuerdo, pero ¿qué impacto tienen otra serie de cosas del día a día de una persona normal y que no tenemos tan en cuenta, ¿no? Entonces vamos a contar lo bien que lo hacemos. No, es verdad. O sea, hay que poner las cosas en su contexto, en su situación real, y a partir de ahí, el porcentaje que contribuye a la agricultura, a las emisiones, vamos a ver cómo se pueden reducir, pero la realidad es una Eso es. y el dato es una. Y seguramente entiendo que la agricultura tiene que los pasos, todo lo que esté relacionado con el agua, con la gestión del agua en la agricultura, pues entiendo que es lo que puede ayudar a ser más sostenibles, ¿no? Más Sí, sostenibles y a reducir nuestra huella. efectivamente. Y ahora, volviendo un poquito a lo que comentamos anteriormente, y aparte de lo que has comentado, ¿qué propondrías tú para intentar mejorar esa transmisión de valor a través de los productos alimentarios? Ujú. Bueno, sí, es verdad que lo comentábamos antes, ¿no? El sector sí, pienso que ha detectado que necesita comunicar mejor y ahora, bueno, pues nada, hay que buscar la forma profesional de hacer esa comunicación, ¿no? Eh, Porque, bueno, al final, y también lo decía antes, hay un factor clave que es tu reputación y tu reputación es la que te va a decir lo que vendes y lo que no vendes. Tú puedes producir muy bien, pero si no confían en ti, pues no vas a vender todo lo que quisieras, ¿no? Y esto es un factor determinante en tu proceso de venta. Entonces, merece la pena tratarlo de forma profesional, ¿no? Efectivamente. Entonces, nada, comunicarlo bien y de forma profesional. Sí. Yo creo que también aquí esto es un tema que yo le doy vueltas al coco y me gusta compartir y debatir y demás. Creo que también le hace falta un poquito un lavado de cara al sector, porque al final hay mucha gente que te identifica la agricultura con lo que realmente no es. Es decir, con esa profesión ancestral, muy tradicional, con gente muy envejecida. Señores, esto ha cambiado mucho. O sea, yo siempre digo que si tú te llevas a un cosmopolita, con todo el respeto, te lo llevas al campo y lo montas en un tractor de última generación, alucina en colores. Y ese se quiere quedar ahí. O sea que ahí está un poquito el kit de la cuestión, ¿no? Cómo nos están viendo y cómo queremos que nos vean. Y cómo, o qué somos o qué queremos transmitir. Entonces, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Sí, sí, sí. Y Jaime, espero que tú te consideres también, que yo sé que sí, pero ¿qué características crees que debería tener un agricultor digital? Bueno, pues pienso, pienso que lo fundamental es tener unas buenas botas para observar sobre el terreno. Y entiéndeme lo que te digo, porque Sí, todo lo sí, demás se supone, ¿no? Se sobreentiende que utiliza las tecnologías, que tiene a mano todas las herramientas, que se está asesorando y formándose constantemente, que, que tiene la práctica para utilizar las tecnologías, marcarse el reto de ver qué es lo que quiere mejorar y trabajar de forma tecnológica con ello, pero pienso que al menos a día de hoy, debe compaginar eso con tener unas buenas botas y ir a observar sobre el terreno, porque si pierde esa perspectiva, probablemente se esté equivocando. Ya no observar, ¿no? Porque, a ver, si nos ponemos lejos en el tiempo, ¿no? Dentro de unos años, y me adelanto a una pregunta que te voy a hacer ahora, pero si nos ponemos lejos en el tiempo, bueno, no sabemos muy bien cuál va a ser el papel del agricultor, ¿no? En el campo. Si va a estar él subido o no en el tractor y estará escuchando nuestro podcast desde otro punto y no desde el tractor, ¿no? Porque el tractor sea un robot. Pero a lo que voy,
si no recorres, si no ves, si no estás encima de tu cultivo, pienso que todos los aspectos digitales no van a ser suficientes, ¿no? Efectivamente, y totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora, como tú dices, vamos a introducir una pequeña novedad dentro del podcast, y es que la otra persona, cambiamos de rol, la que me pregunta a mí algo. Entonces, Jaime, ¿tienes alguna pregunta para mí que te gustaría que contestara? Hombre, Mario, siendo periodista, me tenías que dejar preguntarte, hacerte un par de Vas a preguntas iniciar al esta menos. sector, vas a iniciar la sección, así Vale. que siéntete libre. Bueno, pues una primera pregunta es muy sencilla, pero muy curiosa. ¿Por qué tus días duran más de 24 horas? O sea, de dónde sacas el tiempo, Mario? Vale, pues mira, aquí se juntan dos cosas. Una, y además no eres el primero que me lo pregunta, ¿eh? Que Ya soy imagino. que soy muy metódico, ¿vale? Y eso me permite ser súper organizado y tenerlo casi todo en cuenta. Y dos, tener inquietud por querer mejorar en ese aspecto. Es decir, ya de por sí, si eres una persona metódica y te gusta mejorar tus procesos, te interesas por. Entonces, pues he hecho cursos, he buscado mucha información de cómo mejorar mi productividad, de cómo organizarme, de qué cosas tengo que priorizar. En segundo lugar, también, por suerte, pues tengo un equipo de personas a las cuales puedo delegar ciertas cosas para no tener que estar en todos los berenjenales, ¿vale? Que eso también, pues evidentemente con el tiempo te libera bastante. Y luego yo creo que, pues, no sé, con el tiempo vas mejorando cosas, vas priorizando y al final te das cuenta dónde puedes aportar más valor y en eso te centras. Y en el mundo de Internet, pues, como siempre digo, parece que puede ser omnipresente sin ni siquiera dedicar más de 5 minutos al día a serlo. Así que eso, pues, puede que también ayude un poco. De hecho, todo el mundo me Ujú. dice, Mario, ¿me tienes que enseñar cómo lo haces? Pues yo creo que algún día a lo mejor hago un webinar, explico a la gente cómo me organizo y el que pueda quedarse con alguna herramienta, pues seguro que le permite mejorar cositas. Oye, pues creo que ayudarías a bastantes, ¿eh? Nos ayudarías a bastantes. Genial. Oye, y ahora la pregunta seria. Eh, ¿Cómo te imaginas que será la agricultura a medio plazo? Es decir, yo pienso que estamos en un momento de cambio Mm, absolutamente tremendo sí, respecto a miles de años, porque o sea, vamos a producir alimentos donde no necesitamos ni la tierra, ¿no? Donde vemos robots en cada esquina. Cómo te lo imaginas? ¿Cómo va a ser cuando vayamos al campo? No sé en qué plazo de tiempo, dentro de 20, 30, 40 años, cuando vayamos al campo, ¿qué habrá allí? pues mira, para contestar a esta pregunta, lo primero que tengo que decir es que tengo que diferenciar entre lo que me gustaría y lo que creo que va a pasar, ¿vale? Porque al final, por un lado sale mi lado más romántico, en el sentido de que, joder, al final, pues no me gustaría quizá ir al campo y verlo todo lleno de robots o, digamos, desvincular mucho esa figura o esa esencia de la agricultura de la producción. Creo que en cierta parte siempre se va a mantener y eso dependerá también mucho de cómo comuniquemos. Que la figura del agricultor más convencional, aprovechándose de las nuevas tecnologías, se mantenga y pueda seguir subsistiendo con explotaciones de mediano o pequeño tamaño, dependerá de eso mismo, de lo bien que comuniquemos y del valor que sepamos darle a nuestros productos. Porque lo que está claro es que en un mercado de las commodities prima el precio. Y si prima el precio, el eslabón más débil de la cadena siempre va a ser el agricultor. Y un agricultor, a medida que es más grande, evidentemente puede ajustar mucho más sus costes de producción. ¿Ese es el modelo que queremos seguir? Pues quizá yo no. No quiero decir con eso que ese modelo más tradicional o que mantenga esa esencia de la agricultura sea capaz de cumplir con los retos que tenemos a nivel de sector para alimentar a la población. Entonces ahí entra el dónde creo o hacia dónde imagino que puede ir el sector, ¿no? Y es, pues quizá en explotaciones, evidentemente, de muchísima más dimensión. Está claro que a medida que tú aumentas la dimensión, diluyes mucho costes de producción, de amortización, de maquinaria, de personal, etcétera, etcétera. Evidentemente, la tecnología nos permite automatizar cantidad de procesos y por ende ser mucho más eficientes y poder reducir partidas pequeñitas de insumos, de costes, etcétera, etcétera, que harán que estas compañías sean mucho más competitivas. Y por contestar un poco más a tu pregunta, pues yo creo y espero que así sea, que tanto la figura 1 como la figura 2 puedan tener cabida en el futuro que nos augura. Habrá personas que por sus circunstancias quizá o no valoren o no quieran o no puedan
acceder a productos de un mayor valor o a un mayor precio, totalmente respetable, aunque yo no lo haría, y que tengan que tirar de esos productos que las grandes compañías o los grandes grupos productores produzcan a base de tecnología, a base de la eficiencia en sus producciones, a base de esos robots y esos equipos técnicos que sí que van a ver, evidentemente, no, los robots no van a representar el 100% del trabajo, que se ocupen de tomar esas decisiones tan trascendentales para producir al menor coste y a la mayor eficiencia, pero por otro lado, que sigamos teniendo esa figura de agricultor, pues como tú o como yo, como las personas que realmente nos gusta esto de verdad y nos gusta estar con las botas y estar en la tierra tomando decisiones, que también pueda tener su lugar, ¿por qué no? ¿Vale? Pero para eso pues creo que también tenemos que tomar un poquito de responsabilidad, porque si no, evidentemente, esto es muy claro, el grande se come al pequeño. Si lo ves venir y no te adelantas, no digas que nosotros no te hemos avisado. Eso es un poco, no sé si he concluido bien la respuesta, pero es un poco lo que yo veo. Sí, es súper interesante porque además al final te diferencias. Buscar esa diferencia es donde puede estar, ¿no? Sí. Esa forma de diferenciarte del grande es donde puede estar la vía, ¿no? Por otro lado, yo creo también que, o sea, o tengo esa fe que la sociedad está cambiando un poco, ¿no? Al final, bueno, pues Internet también te permite el que muchas personas que viven un poquito desconectadas a lo mejor de lo que es, pues esos pueblos, ese entorno rural, se empieza a interesar, ¿no? Porque al final, joder, una persona que vive en una ciudad, pues yo que sé, grande, como puede ser Madrid, puede ser Barcelona, etcétera, pues no dispone de muchas ventajas, o que en mi opinión son ventajas en el día a día de lo que puede ser vivir en un pueblo o acercarte a una población más pequeña, que también las tiene, entre las cuales pues, podemos encontrar estar en contacto con la naturaleza, la tranquilidad que se vive, la paz, joder, eso al final hay mucha gente que perdería el culo viviendo en una ciudad por vivir así y lo están descubriendo. Entonces también yo creo que ahí también el sector tiene mucho que decir, tanto para los que lo quieren como para los que no. Entonces yo creo que todo el Ujú, que quiera tener su hueco, por suerte lo tendrá. O eso espero. ujú. Tiene que haberlo para todos. Genial. Y nada, Jaime, para terminar con la entrevista, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar a un programa como este? Bueno, pues como hoy hemos hablado de periodismo y de comunicación y de agricultura, mira, te voy a proponer a un periodista, a un ingeniero agrónomo, es Jesús López Colmenarejo, que es el director de Editorial Agrícola Sí, sí, sí. y, y bueno, además, pues la revista emblema de ellos, ¿no? Agricultura, está cerca de cumplir 100 años, ¿no? Que casi nada, ¿no? Entonces, tiene una perspectiva, creo que puede aportar una perspectiva muy interesante, porque tienes el bagaje de una revista casi centenaria bueno, con una persona que se mueve mucho también en el ambiente, en las nuevas tecnologías, con lo cual, Genial. ingeniero agrónomo, comunicación, periodismo, puedes tratar Pues muchos temas con él. sí, sí, sí. Pues nada, Jaime, muchas gracias, porque además es una persona, una personalidad, por así decirlo, bastante Sí. conocida y seguro que nos ayuda a hacer crecer el proyecto y nos aporta mucho a través de su experiencia, conocimientos y todas esas claves que siempre intentamos sacar en el programa. Así que, sin más, para todas personas que puedan tener interés en conocer a Agroperiodista, en contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues nada, a través de la página web, en agroperiodista.com, ahí vamos colgando todos los podcasts y os dejo también mi correo electrónico, jaime@agroperiodista.com. Ahí estamos para servirte a ti y a tus oyentes. Muy sencillo, como veis, así que sin más, también muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto que os esperamos en las siguientes. Si queréis apoyar una iniciativa como esta, ayudarnos a seguir creciendo, agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales. Por poneros un ejemplo, actualmente algoritmos como YouTube, iVoox posicionan en primer lugar y muestran el contenido de todos aquellos vídeos que tienen un mayor número de likes, de comentarios en un canal todavía pequeño como el nuestro o como agroperiodista, pues agradece mucho y es especialmente importante. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando al sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos la semana que viene. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online,
la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieres más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online.